Bienvenidos a un capítulo más de nuestro libro Naila y el cocodrilo blanco. Naila y el cocodrilo blanco. Muy bien, ¿estamos todos listos? Vamos a comenzar. El día de hoy tenemos el capítulo Bajo el peso de la fatalidad. Cuando el tronco se dio vuelta y Naila desapareció debajo del agua, Ladakh, el jefe, quedó esperando completamente confiado. Ni la creciente ni la correntada podían aturdir a un Dayak que se hallara en medio del río. Podían constituir un peligro para los botes, pero nunca para la gente. Cuando el embarcadero estaba tan cercano y el agua llena de canoas, a cada instante el jefe esperaba ver aparecer a su hija en la superficie del río. Se apartó del tronco y miró, ampliando continuamente su campo de observación, pues la corriente, en su rápida marcha, lo estaba llevando río abajo. Entonces volvió la espalda al árbol, abandonó su canoa y se zambulló en el río. El gran tronco se balanceó en la corriente enfurecida y desapareció tras la curva situada debajo de la gran casa de Ladakh. Después de algunos minutos angustiosos, Ladakh elevó un gran clamor. Nadó hacia un lado y hacia otro con desesperación frenética, pero toda su búsqueda resultó infructuosa. Estaba cerrando la noche y no había luna. Todos los hombres más fuertes de la aldea se arrojaron al agua a la vez que las mujeres dejaban oír sus lamentos en el embarcadero. La madre de Naila saltó a su propia canoa y llamó a su hija con gritos desgarradores, mientras remaba hacia uno y otro lado en la densa oscuridad. Todo fue en vano. Uno por uno fueron regresando al embarcadero. Hubo quienes lograron capturar la canoa del jefe y llevarla hasta la orilla, pero nadie encontró a Naila. Las tinieblas se habían asentado en el embarcadero. Las mujeres subieron la escalera de troncos seguidas por los hombres y todos entraron en la casa grande. Ladakh, el jefe, fue el último en subir. Permaneció durante largo rato sobre el oscilante embarcadero contemplando el remolino formado en la crecida corriente. Parecía imposible que Naila pudiera haber sido arrastrada por la avenida de las aguas torrentosas. Seguramente el cocodrilo blanco debía de haber estado observando y esperando por allí, y se la había llevado. Cuanto más pensaba en ello, tanto más se convencía. El espíritu de la joven Callan se había vengado del modo más cruel. Sintiéndose dolorosamente miserable, el jefe Ladakh ascendió la escalera y entró en la casa. Toda su gente se había reunido en la galería abierta. Las mujeres trajeron lámparas de aceite que colocaron sobre el piso. Los hombres se sentaron de la manera en que acostumbraban a hacerlo cuando se reunían para comentar todos los acontecimientos, tanto buenos como malos. Comenzaron a conversar mientras las mujeres lloraban quedamente tras de ellos. «¿Ya lo ven?», empezó Malik. «Es precisamente así como les he dicho. Ha regresado el espíritu de la joven Callan y se ha devorado a la hija del jefe. No es posible que se haya ahogado», intervino uno de los aldeanos. «Naila sabía nadar como un pez y su padre estaba junto a ella. Este puede ser nuestro castigo por haber permitido que viniera Puyi, ese maestro, e hiciera sus encantamientos en nuestra aldea. No debemos olvidar eso», arriesgó otro hombre. Puyi, el maestro, vino el día de la fiesta. Como ustedes recuerdan, él fue quien preparó el remedio para la herida de Sawa. Él nos libró de un gran bochorno y quizá de muchos problemas, gimió Ladakh. Supongo que desearás que ese maestro vuelva para decirnos qué debemos hacer para quitar tu hija al cocodrilo, dijo Malik lanzando sobre el jefe una mirada fulminante. «Sí, exactamente, eso es lo que estoy pensando», respondió el jefe Ladakh. «Mañana por la mañana, 2 de ustedes remontarán el río en una canoa hasta la aldea de Sidang y traerán consigo a Puyi. Él no podrá sacar a mi hija de la boca del cocodrilo, pero quizá pueda decirnos qué hemos de hacer con ese animal». Ladakh prestó atención al angustioso lamento que provenía de su habitación y sintió su propio corazón transido de dolor. Esa noche nadie durmió en la aldea. El estrépito de los tambores y de los gongos ensordecía a todos, y entre cada golpe se esparcían por el aire caliente y húmedo los lamentos de los aldeanos.
Una mujer corría desde un extremo hasta el otro de la gran casa como si hubiera perdido el juicio. Su cabello se agitaba a sus espaldas y con cada brinco profería un lamento totalmente desproporcionado con su estatura y su edad. Se trataba de la anciana madre de Malik, dirigente de los lamentos y princesa del llanto. La gente enviaba a buscarla en toda ocasión aflictiva, acaecida en las aldeas del río, pues la naturaleza la había dotado de la capacidad de gemir y chillar como ninguna otra persona de los alrededores. Ninguna procesión fúnebre que se dirigiera río arriba dejaba de contar con su presencia. Se sentaba siempre en la canoa que presidía la procesión, y el eco de las riberas del río magnificaba sus gritos aterradores. Ahora, en el frenesí de la ira y del dolor, gritaba al río, a las montañas, al cielo de Naila. La hija del jefe había muerto llevada por los espíritus del río. Ladakh, el jefe, no podía descansar ni consolar a su esposa. La pobre mujer se mesaba los cabellos y se balanceaba hacia atrás y hacia adelante. Abandonada a su desenfrenada y terrible aflicción, la débil lámpara de aceite esparcía su pobre luz en la habitación interior de la gran casa. Ladakh echó una mirada sobre la estera en la cual Naila, su hija, había dormido durante toda su vida. Ahora estaba vacía. Afuera, el río corría rugiendo en medio de las tinieblas. Pensó en la gran fiesta de los espíritus y recordó cuán bella había estado Naila, adornada con todas las joyas de su madre, mientras servía vino a los jefes. Pensó en todo el tiempo que habían dedicado para preparar la fiesta, en todo el trabajo que les había costado y la cantidad de arroz que les había insumido. Y sin embargo, no había sido suficiente. Los espíritus todavía seguían airados. En toda su vida, el jefe Ladakh jamás se había sentido tan impotente. Sí, no le quedaba otro recurso que ir a buscar a Puyi. Debía enviar a 2 de sus hombres bien temprano a la mañana siguiente para que lo trajeran. Malik se opondría, pero no era el jefe. Él, Ladakh, tenía el poder en sus manos. Precisamente antes del amanecer cesaron los lamentos y los tambores quedaron acallados. Ladakh durmió durante un corto periodo, pero ya estaba en pie en los primeros rayos del sol y se dirigía a la orilla del río. Durante la noche había caído lluvia suave, pero el río igualmente estaba volviendo a su nivel normal. Los grandes troncos ya no luchaban por hallar lugar en la cauce, y el agua ya no estaba tan barrosa. Nadie más se había levantado. El dolor, la aflicción y los furiosos lamentos habían dejado exhaustos a todos. Mientras observaba el río, Ladakh trazó un plan. Él mismo iría y traería a Puyi, el maestro. ¿Por qué no? Después de todo, ¿quién tenía mayores derechos de hacerlo que él? Sin esperar más y sin decir una palabra a nadie, desató su canoa y comenzó a remontar la corriente. La lucha contra las rápidas aguas se resultó beneficiosa. Pronto comprendió que debía estar atento al remo, si es que quería dominar su dolor y los problemas que afectaban a su aldea. Por eso, cuando la mañana se insinuaba tras las montañas, Ladakh ya estaba remando furiosamente en dirección de la aldea de Sidanka. Cuando llegó el embarcadero de troncos situado debajo de la gran casa donde ahora residía Puyi, vio que todos sus habitantes estaban en movimiento, listos para iniciar las tareas del día. Pero entonces sucedió algo extraño. El cacareo de las gallinas, los ladridos de los perros y la disputa de los niños se apaciguaron. En lugar de que todo ese bullicio llegó a sus oídos la melodía de un canto. Sin esperar, Ladakh amarró su bote de embarcadero y subió corriendo la escalera de troncos hasta que su cabeza llegó al nivel del piso y pudo mirar hacia la galería interior de la gran casa. Allí abajo, al abrigo del amplio alero, se habían reunido todos los aldeanos y cantaban un hermoso canto. Puyi estaba de pie frente a ella y agitaba sus brazos mientras las dirigía en el canto con su voz clara y dulce. Y con una sonrisa en los labios, todos los que estaban sentados parecían felices. El jefe Ladakh se detuvo por unos instantes, mientras observaba y escuchaba. Luego entró en la galería,
Puyi se volvió y lo vio. Inmediatamente cesó el canto. El maestro se acercó para recibirlo. Entra, entra. Sabemos qué es lo que te trae por aquí. Hemos oído los tambores de tu aldea y estamos listos para ir hacia allá. La Dag se sentó entonces en el círculo y refirió de manera su hija había sido llevada por el cocodrilo espíritu. El cocodrilo blanco en el cual habitaba el vengativo espíritu de la joven Kayan, esperando castigar a quien la habían maltratado. La gente de la aldea de Sidang se compadeció de la Dag, pues también ellos habían perdido algunos familiares, devorados por los cocodrilos en años anteriores. Sabían de su sufrimiento. Las mujeres levantaban y los hombres se reunieron a su alrededor dirigiéndole palabras compasivas. Puyi entró en su habitación y salió trayendo su remo corto y un paquete con sus escasas pertenencias. «Estoy listo», dijo. «Salgamos. Viajaré en mi bote». Le preguntó a la Dag en el embarcadero. «No, entra en el mío», dijo el jefe. «Deseo conversar contigo y quiero que te quedes algunos días con nosotros. Ya nos encargaremos de traerte de regreso a la aldea de Sidang». Tanto Puyi como la Dag remaron furiosamente, de modo que el bote se deslizaba por el agua con pasmosa velocidad. Ninguno de los dos habló mucho. Ambos estaban demasiado ocupados en la conducción del bote a través de la rápida corriente. Solo cuando llegaron al embarcadero de la Dag y comenzaron a amarrar la canoa, fue que Puyi preguntó: «¿Qué piensa Malik en cuanto a la desaparición de Naila?» «Oh, piensa que fue una obra del cocodrilo blanco. Todos nosotros también creemos que es así. Malik cree que ese cocodrilo estaba siguiendo a Naila desde la primera vez en que llegó a nuestro arroyo». «¿Y sigue viniendo todavía?», preguntó Puyi. «No, y eso también es extraño. Acostumbraba a venir todas las noches, pero desde que planeamos la fiesta no lo hemos vuelto a ver con tanta frecuencia». «Ese es un detalle extraño», coincidió Puyi. «¿No tienen idea del lugar en que el cocodrilo tiene una guarida?» «El gigante blanco no debe de tener guarida. Los cocodrilos comunes del río tienen bajo el agua la entrada de sus escondrijos. Quizás sean cavernas profundas que se hallan bajo las riberas del río. ¿Quién lo sabe? Malik afirma que el espíritu cocodrilo no debe guarecerse en ninguna parte. ¿Cómo podría tener una guarida?» «Bueno», dijo Puyi mientras se rascaba la cabeza, «si el gran cocodrilo blanco se llevó a la niña, debe tenerla en alguna parte. ¿Desde qué punto venía el cocodrilo cuando nadaba hasta el arroyo de ustedes? Tú debes de haberlo notado. Siempre venía desde el río abajo, y cuando abandonaba nuestro arroyo se dirigía río arriba. Pero, ¿quién sabe qué costumbres tenga un cocodrilo espíritu? Tal vez haya estado tratando de engañarnos». Los guerreros de Sidang, que habían seguido a los dos hombres río abajo, también amarraron sus canoas en el embarcadero. Todos juntos subieron hasta la galería de la gran casa, donde la gente de la Dag se había reunido, hablando animadamente. Cuando llegaron el jefe y Puyi, Malik detuvo bruscamente las palabras que estaba vociferando airadamente y dirigiendo una feroz mirada al maestro. Se sentó y rehusó decir una sola palabra más, como si estuviera cavilando en algún gran mal. «Estamos planeando dar muerte al cocodrilo blanco», explicó uno de los aldeanos, pero la Dag lo interrumpió. «Todos ustedes saben que los cocodrilos siempre sacan a su víctima después de 3 o 4 días y golpean el cuerpo contra un duro banco de arena. Después de eso, se comen la carne», razonó mientras se estremecía al percibir una horrible molestia que le retorcía el estómago. Aún estaba hablando cuando se oyó un clamor que provenía del río. Botes llenos de guerreros se acercaban desde ambos extremos del río. Habían oído el mensaje de los tambores y venían para luchar contra el cocodrilo asesino. La galería de la gran casa de la Dag muy pronto se atestó de hombres impetuosos que aullaban impacientes por salir de casa. No sirvió para nada hacerles notar que el cocodrilo culpable no podría ser descubierto durante 3 o 4 días. La Dag no pudo detenerlos. Toda esa energía salvaje debía ser rápidamente encauzada, pues de otro modo podía estallar en una pelea y ocasionar serios problemas. «Vayan todos,
ordenó el jefe sobreponiéndose a su dolor. Dispérsense y busquen al cocodrilo blanco, pero no deben atacar enseguida. Deben tratar de descubrir hacia dónde se dirige. Así podrán saber en qué banco de arena deben esperarlo. Con furiosos alaridos, los guerreros se lanzaron hacia la escalera de troncos, saltaron en sus canoas y se esparcieron por todas direcciones chileno, maldiciendo y remando como si lo siguieran todos los demonios del río Tatao. Malik entró en su habitación y cerró la puerta. El jefe Ladakh y Puyi se sentaron solos en la ahora silenciosa galería. El sol casi estaba en el cenit. «Háblame más de la magia de tu dios», pidió Ladakh. Puyi le contó nuevamente acerca del gran poder de Dios y de su gran amor. Finalmente el jefe le pidió que cantara aquel himno que finalizaba diciendo: «Dios está conmigo en todas partes. Estoy seguro, siempre seguro». A mi hija le gustaba ese canto, recordó tristemente el jefe. Después de su primera visita a nuestra aldea, Naila volvió a repetirlo varias veces. ¿Qué significa? Significa que Dios siempre está a nuestro lado y que nunca debemos tener temor. ¿Te parece que no hay motivo para temer cuando un cocodrilo se apodera de una niña?, preguntó Ladakh. La vida que vivimos aquí y ahora debe acabar en algún momento, ¿no es verdad?, reflexionó el maestro dirigiendo al jefe una mirada bondadosa. Sí, es cierto, admitió Ladakh, pero tenemos otra vida, una vida que nos da Dios y que nada puede arrebatarnos. Esa vida es la más importante. Todos los que aman a Dios y creen en Él tendrán esa vida, que no tiene fin. Todo lo que nos sucede se debe a que Dios lo permite, mientras vidas están seguras en sus manos. Ven, le dijo el jefe poniéndose de pie. Ven, deseo que le expliques a la madre de Naila todo lo que me has dicho. Sin decir nada más, Ladakh condujo a Puyi hasta su habitación de la casa grande. Así transcurrió el día, entre lamentos y consuelos, cuando comenzó a soplar una fresca y reconfortante brisa. El jefe Ladakh colocó una de sus manos sobre el hombro del maestro y dijo: «Hay consuelo en mi corazón, la magia de Dios es buena». Ya cercana a la noche, todos los guerreros regresaron a la aldea de Ladakh. Habían visto a muchos cocodrilos que tomaban sol en las orillas del río con sus bocas bien abiertas, en tanto que ciertas aves entraban en sus fauces cavernosas para librar los insectos y pequeños crustáceos adheridos a las mucosas. Sí habían visto docenas de cocodrilos, pero no al monstruo blanco. Todos esos hombres estaban cansados y dispuestos a sentarse con el fin de prestar atención a las palabras de Puyi. Gente de la aldea de Ladakh, y ustedes hombres de las grandes casas del río, les traigo un mensaje del Dios que hizo todas las cosas, del Dios que también hizo los cocodrilos y que puede dirigirlos para que hagan aquello que Él desea. Ese Dios puede evitar que los cocodrilos hagan aquello que no deben hacer. Malik salió de su habitación y ocupó su sitio en el círculo. Su palidaria mirada se fijó en el maestro, luego en el jefe Ladakh y finalmente en los integrantes del círculo, pero a pesar de ello no pronunció palabra. Así como ustedes, yo también creo que el cocodrilo blanco se llevó a la hija del jefe, siguió diciendo Puyi. Debemos seguir la búsqueda hasta que lo encontremos. Debemos acabar con ese asesino. Y si se ha comido a la niña, también llegaremos a saberlo. El jefe sabio que Puyi estaba diciendo la verdad, pues toda vez que los Dayak habían matado a un cocodrilo que había devorado a algún ser humano, hallaron brazaletes, aros de metal y collares en el estómago del saurio. En cierta oportunidad hasta encontraron un trozo de pesada cadena. No teman, amigos míos. Ánimo, Puyi, el Dios que nos creó permite que perdamos a nuestros amados, pero también tiene poder para llenar nuestro corazón de consuelo. Si creemos en Él, tendremos paz. Todos los hombres que estaban sentados en círculo permanecieron callados. El jefe había apoyado la cabeza en sus manos. En ese momento, a todos los que estaban en la galería les llamó la atención el suave rumor que un chapoteo que provenía del río. Malik soltó sobre sus pies y corrió hasta la baranda de la galería. «Miren», señaló,
El cocodrilo blanco ha vuelto a nuestro arroyo esta tarde y ahora regresa nuevamente al río. Mientras ustedes han estado sentados como tontos atendiendo la melosa charla de este maestro, el cocodrilo ha escapado. Entonces, todos se levantaron y corrieron para ver. Notaron la forma enorme del gigante blanco que surcaba las olas, río abajo, más allá de la aldea.